¡Hoy! Bienvenidos de nuevo a todos. Estamos en este capítulo número 2. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el capítulo 2. Número 2. Mira, ya ¿Qué te pareció el primero? El primero me pareció espectacular. ¿Te gustó? Pero sí, contento. ¿Qué te dijo la gente? La gente me llamó. Buena, la gente estaba contenta por lo que... Los temas. Sí. Son poco usuales en los podcasts. Claro. Y hablar así como con más naturalidad. Y eso a mí me encanta igual, porque al final la vida no es tan así. Sí. La vida no es tan estructurada, así que hay que disfrutar. Y hoy día nos encontramos de nuevo en este capítulo 2 del podcast Multiespacio Origen. Multiespacio Origen. Y el despertar de la conciencia. Tema de hoy. El tema de hoy es la... Anúncialo tú. ¿Yo? Sí, me da miedo. ¿Por qué te da el miedo? El duelo y el desapego. El duelo y el desapego, sí, Claro, hablar de la muerte. Sí, la terrible. muerte. ¿Te gusta la muerte? ¿Cuántas veces hemos muerto? Uf, un montón. Y bueno, y ahí está la gracia, ¿eh? Como... Y seguiría muriendo. Yo sé que vería muriendo, porque Claro. bueno, gracias a eso se dan otras cosas. Pues, hay que, y por eso que era importante hoy día hablar en este capítulo sobre la muerte, porque mira, ayer atendí a una señora, una mujer joven, con un hijo de 14 años, pero tenía una pérdida ¿Ok? de un embarazo. Disculpa, la atención que hiciste, ¿de qué es lo que se trata? De- Para que la gente bien. lo pueda entender. Y bueno, atendí a una persona de terapia de TEAC, terapia de los estados ampliados de la conciencia. Eso se trabaja ahí los trances hipnóticos. Ok. Y entonces, bueno, la atendí. El motivo de consulta era la inseguridad, la depresión, inseguridad y los miedos. Wow. ¿Ya? Y pues, nos pusimos a conversar y le pregunto, bueno, dentro de toda la entrevista, dentro de todas las cosas que pregunto si los padres están vivos, o sea, si la mamá y el papá están vivos. Y ahí me dijo que había tenido una pérdida, un embarazo tubario. ¿Ya? Y además, un bebé que no alcanzó a vivir 24 horas. Vivió como 14 horas, parece 16 horas, una cosa así. Oh, qué lamentable. Y bueno, le hicieron velorio y todo lo que significa que alguien fallezca, que alguien se muera. Y bueno, el bebito venía con una cardiopatía. Eso fue lo que ella mencionó, que su hijo venía con una cardiopatía y no le permitió vivir siquiera un día. Así que fuera del vientre, digamos. Wow, terrible. Porque esa es otra cosa. ¿Qué? Que cuando empieza la vida. Sí. Porque dije, dije, no alcanzó a vivir un día. O sea que en el vientre estamos muertos. Uh-huh. Buena reflexión, ¿no? Buena pregunta, yo creo. Buena pregunta, Sí. porque la gente siempre, o sea, yo cuando les pregunto, me responden lo mismo. Bueno, uno comienza la vida cuando nace. Pues, sí. Claro. Cuando nace. Cuando salgo de la guatita. O sea que en el vientre estás muerto. Claro. No existes. O estás muerto y recién empieza la vida cuando tú sales a la luz. No es así. Todos estamos claros que no es así. La vida parte desde la fecundación, ¿cierto? Uh-huh. Se empieza a formar el cigoto, el embrión, el feto y después sale el bebé, Claro. ¿cierto? Pero antes que sea el bebé que sale a los brazos de la madre, antes que lo den a luz, tuvo más o menos unos 9 meses dentro del vientre y hay Claro. toda una experiencia de vida ahí. Que dentro de la terapia en los estados ampliados de la conciencia, la regresión y todo esto, una de las cosas que más se trabaja es la vía intrauterina. O sea que gran parte de lo que nos pasa hoy está relacionado con esa vida que tuvimos en el vientre de nuestra madre. Con las emociones de mami, de la mamá. Bueno, dijiste algo clave, porque dijiste con las emociones de mamá. Claro, porque en realidad lo que está ocurriendo ahí en ese momento no son experiencias propias. Claro. Son experiencias de nuestra madre. Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Que nosotros la guardamos en nuestro inconsciente. Ujú. En realidad lo guardamos en el alma. Está guardado ahí. El alma almacena como una gran memoria también ese episodio, todo, segundo a segundo. Y bueno, nos encontramos con todas las cosas que pasan nuestras mamás, nuestras pobres mamás. Sí. Todo el sufrimiento que se pegan y las La mamás inseguridad, y el miedo. Sí, claro, las mamás todo. que no, además cuando las mujeres no son conscientes de la existencia como es, no tienen ni idea de que eso le están transmitiendo al bebé, no se hacen conscientes. Y eso tiene que ser así, porque de algún modo se tiene que cargar una base de datos en nuestro cerebro, por decirlo de algún modo, Claro. en nuestra memoria, se tiene que cargar una base de datos para poder funcionar. Es como nuestro sistema operativo se tiene que cargar de información, ¿te fijas? Sí, claro. Entonces, luego nosotros en terapia... Disculpa que te moleste. ¿Esa información no se lo da a la mamita cuando recién están embarazadas y van a los médicos y eso? Bueno, no existe en la medicina. Sí, sí, en ¿Sí? los últimos ¿Sí? años existe. Se ha aplicado. Y por eso una de las razones es que por lo menos en Chile los padres asisten en los partos. Ya. Por esa relación de paternidad, de apego, de responsabilidad que se genera Ok. al presenciar lo traumático que es el parto en sí. parto. Sí. Sí. Y además, porque se sabe que los bebés van acumulando experiencia, pero no le toman yo creo, la suficiente importancia Claro. para que las personas tomen conciencia de lo que hagan. ¿Te fijas? Claro, sí. Entonces, bueno, yo creo que debiéramos ser más conscientes antes de ser padres, Sí. antes del embarazo. Yo creo que tú tienes una gran posibilidad. Yo Sería ya la todo embarré. tan bonito. Yo ya la embarré. La embarré. Yo ya cometí el error. Así que, el error, no, yo amo a mis hijos, no lo digo por eso, digo, yo ya cometí el error de haber hecho lo que hice cuando mis hijos estaban en ese periodo Claro. y cuando en ese proceso de la vida intrauterina y de la niñez, porque ya mi hija menor tiene 20 años y mi otro hijo va para los 23, ¿te fijas? Entonces, 22. Y entonces ya pasó la vieja ya, pues. Claro. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo de que podíamos cambiar y ser conscientes. Claro. Fui consciente después. Claro. Y eso me permitió empezar a trabajar a tiempo con ellos, ¿te fijas? Sí. Y darle el cariño, darle el afecto, ser más apañador y ser otra persona. Pues, o sea, yo, no sé, unos 15 años más o menos trabajando en mí y eso me ha permitido cambiar. Claro. ¿Te fijas? No soy el mismo que era hace 15 años atrás. Sí. Las personas cambian. Sí. Ya, para otro, Sí. no nos desvirtuemos. No estaríamos acá. Estaríamos en otro lado. Nos dicen siempre, haciendo otras cosas. es que eres muy volátil, disperso y sí, el duelo. Claro. Y Hablando de la vida extraterrina, tú me contabas que ayer tuviste una sí, sesión. la sesión. Y en la sesión, bueno, dice esta chica dice, bueno, que había tenido esas dos pérdidas del embarazo tubario y luego esta pérdida de este bebé que venía con una cardiopatía, que falleció horas después de haber nacido. Y nos fuimos en el viaje pues, al infinito y más acá. Más acá. Más Más acá. Ya que es el viaje al interior, ¿cierto? El viaje en los estados ampliados de la conciencia de uno, donde uno puede entrar a esas memorias tan profundas que uno tiene guardadas. Y entonces se hace visible lo que uno no es consciente, ¿ya? La experiencia de vida que uno tuvo en el vientre de nuestra madre. Claro. Y eso es hermoso, pero también es traumático. Porque lo que vamos a ver son los peores episodios de nuestras vidas. Esa es la verdad. Pero eso para entender el sentido de la vida, por qué hoy día estamos viendo la realidad que tenemos. O sea, en este caso, por qué esta chica estaba en depresión. Y entonces Claro. se vio pequeña, se vio de 6 años en el jardín infantil y luego se vio en el vientre de mamá. Y en el vientre de mamá vio que su mamá era la que estaba pasando esas emociones. Wow. Entonces, ¿de dónde venía? De madre. Venía de la madre. Claro. Entonces yo le digo, mira,
¿y qué pasa con...? No, mi mamá se siente sola, dice. ¿Pero mamá está sola? Entonces me dice, no, ¿con quién está? Está conmigo. ¿Y cómo hacemos para que ella se entere? Le digo, ¿y cómo vas a hacer para que ella se entere de que tú estás ahí? ¿Ya? Y entonces ella dice, voy a mover las piernas. Y comenzó a mover las piernas. ¿Ya? Y fue como cuando la mamá patea, o sea, el bebé patea dentro del vientre. Esa experiencia. Y entonces la madre, ¿qué es lo que hace? Intuitivamente ella se lleva la Se toca mano, la mano a la se barriga, toca la claro. barriga. Y entonces dice que la mamá se toca la barriga y yo le digo, ¿y qué pasa con esa sensación? Y con esa energía que tú tienes ahí, que era una energía oscura que tenía en el pecho y en la garganta. Ya. Mira, la tiroides. La tiroides. La tiroides. Y entonces, bueno, apareció, bueno, cuando la mamá le empezó a hacer cariño, esa energía cambió de color. La sensación de apretado en la garganta y en el pecho cambió. Se fue. La sensación corporal, sí. Y entonces, ¿quién la curó? ¿Quién la curó? Buena pregunta, Claro. ¿cierto? El maestro, el gurú. No, ella se autocuró. Claro, Ella se autocura. claro. Y así en todas las sesiones son las personas las que se curan. No Y es también uno- hay que uno- dejar en uno- claro y súper importante saber de que a veces tenemos que pasar por ciertas emociones, depresión, enfermedades que también a veces se originan de esto, y que pasan porque tenemos que trabajar eso. Sí. La vida lo regala eso. Bueno, y ahí está el sentido de la vida que venimos. Claro. A esta vida venimos a aprender. Y Claro. venimos a aprender de qué. No aprender a tener una formación académica. No venimos a ser profesores, contadores, constructores, ingenieros, arquitectos. Si era un ingeniero, dice mi abuelo. Claro. No venimos a eso, venimos No, a aprender. Y ese aprendizaje es un aprendizaje emocional. claro. Pero ¿cómo se desarrollan las emociones? ¿Qué tiene que ocurrir, Víctor, para que se desarrollen las emociones en uno? Un caos en tu cabeza y en tu psicología, yo creo. Sí. Emocional, Ujú, sí, sentimental. ujú. Que a Las veces, emociones. claro, que te genera pena, tenés que pasar por el lado oscuro para poder después estar en el lado de la luz. Claro, tienen que ocurrir situaciones, en el fondo, tienen que ocurrir situaciones que nos lleven al caos emocional. Ujú. O sea, una situación nos lleva al pensamiento y el pensamiento nos lleva a la emoción. Y la emoción es la que desata esas energías y la somatización en el cuerpo. Entonces así se produce en muchos casos la enfermedad física. Es decir, que esa energía es la que transforma la materia. Claro. ¿Ya? Como cuando uno mete un alimento al microondas y le da el tiempo, la potencia y le pone on y empieza a andar el microondas. Lo que está ocurriendo que hay flujo de electrones que están agitando las moléculas de la materia. Claro. Y entonces en esa interacción con la energía, la materia se comienza a calentar porque las moléculas empiezan a friccionarse entre sí. Y entonces eso es lo que ocurre. En el cuerpo humano lo que ocurre también es algo parecido, que la emoción genera una energía y esa energía, oye, no estoy hablando nada nuevo, ¿sabes qué? Porque la gente cree que uno a veces o cree o piensa que uno se cree un gurú o un sabio. Claro. Y como decía Einstein, yo no soy ningún sabio ni ningún iluminado, solo soy un curioso Ujú. de la existencia. Y eso yo me considero así, un curioso, porque me meto una y otra vez en los trances hipnóticos, en las conciencias de las personas, Claro. para yo poder también entender. Yo gran parte de lo que enseño en mis cursos tiene que ver con la experiencia, con más de 1000 sesiones encima. ¿Te fijas? Claro. Y todo mi quehacer está relacionado con eso. Y incluso el podcast está relacionado con el trabajo, ¿te fijas? Sí, claro. Con mostrar el trabajo que uno lleva haciendo por años, no para hacerse famoso, no para ser un artista mediático, una persona, Claro. no lo hace uno Una para estrella. eso. Lo hace para alguien le sirva esto, para que a alguien le sea útil, para que la gente que está atrapado en medio de la oscuridad Claro. sea capaz de hacerse consciente de lo que está guardado dentro de sí. Sí. Y entonces,
Y entonces, bueno, viene esta experiencia, volvemos de nuevo, mira, nos fuimos, hablando de la dispersión, Sí. volvemos a la chica y dentro de la experiencia de esta chica se ve que estaba en el vientre de su mamá y todo lo que ella vivió era una experiencia que fue dentro del vientre, ahí partió todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los transhipnóticos? Yo le llamo así, actualización del software. Ya. En la Suena actualización del software, claro, lo que hacemos es esa base de datos que nosotros tenemos dentro de nuestro inconsciente, lo moldeamos Claro. y creamos una historia mejorada de lo que ella tiene guardado como memoria. Lo moldeamos y hacemos de que sea una realidad más agradable, Tú te refieres a las trancas, más segura. algo así. Sí, claro, pero ¿qué tranca? Cuando estamos dentro del vientre no somos ni conscientes de las cosas, situaciones que ocurrieron. Pero moldeamos esa historia para que ande bien. ¿Te fijas? Sí. Entonces es como cuando tu auto anda así a tirones y mal, y lo llevas al mecánico y el mecánico, ¿qué es lo que hace? Cambia los parámetros del funcionamiento del vehículo, lo programa, le mete una información para que el vehículo empiece a funcionar de manera distinta. ¿Te fijas? Por supuesto, mejorada. Mejorada, obviamente. Sí. Entonces nosotros hacemos lo mismo en los trances hipnóticos. ¿Ya? Ahora, esta energía genera, como te decía, enfermedades físicas. Y eso no es nuevo, si eso es milenario, Víctor. Sí, Víctor y toda la gente. Estamos todos claros que las Sí, emociones claro, te generan o sea, enfermedades. La y un montón de cosas acupuntura más. Sí. lo hace con la aguja para armonizar esa energía que está atrofiada en el cuerpo, Ujú. para que circule en el circuito que tiene el cuerpo, igual como un circuito de una radio Claro. o de un aparato electrónico. Nosotros también tenemos un circuito energético y lo que hace la acupuntura es punzar ciertos puntos para que la energía fluya, no se quede estancada. Claro. ¿Ya? Eso no lo inventé yo, eso es súper viejo, es milenario. Y bueno, y hay gente que imponía manos, y eso estaba hablando de 2000 años Sí. atrás, la gente imponía las manos. Pues. Hoy Claro. día le llaman Reiki, le llaman imposición de manos, y hay un montón De nombre. de nombres, de terapias que en el fondo la intención es como tu conciencia, como tú intencionas algo en tu mente y eso ocurre. ¿Te Claro. fijas? Sí. ¿Por qué? Porque hay una energía. Cuando tú intencionas algo, eso ocurre. O, por ejemplo, cuando las madres saben que algo le pasó a su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo, cuando pasó algo, cuando le pasó ese algo, envía una señal y estamos todos unidos electromagnéticamente a través de una red electromagnética. Y Sí. a través de esa red electromagnética nosotros percibimos todo esto. Incluso cuando una persona muere. Claro. Muchas veces alguien dice, oye, ¿sabes qué? Algo... Yo vi una sombra o vi algo que... Sí, bueno, qué eso terrible. por un lado, que vino y me visitó y me avisaron que falleció. Claro. O, ¿sabes qué? Me vino una corazonada a tal hora y desperté y como que pensé en tal persona y, Soñé con tal persona, la claro. persona falleció. Es que hay señales que llegan, ¿te fijas? Hay señales que llegan a través de estas conexiones electromagnéticas, incluso cuando las personas mueren. Claro. Entonces, bueno, además, bueno, en este proceso con esta chica, dentro de que ya la traía de vuelta y me dice, mira, hay una luz. Y yo le digo, ¿y con qué te conecta esa luz? Y entonces dice, con mi hijo. Y yo le digo, pregúntales cómo están. ¿Ya? Y le digo, pregúntales, no le dije pregúntale, pregúntales cómo están. ¿Por qué? Porque tenía 2 hijos Sí. muertos. Entonces le digo, pregúntales cómo están. Y entonces ella me dice, dicen que están bien. Y se emociona. Y yo le digo, y pregúntale cómo está pregúntale cómo han estado todo este tiempo. Cuéntale de tu otro hijo. ¿Cuántos años tiene tu otro hijo? 14. Cuéntale de tu otro hijo cómo está, del hermano de ellos. Ya. Y entonces ella le digo, dile en voz alta. Y entonces ella empieza a decirle que que el hermano estaba grande, que estaba bien. El vivo. El tercero, hijo vivo, claro, que fue el primero en realidad. Claro. Y entonces dice ella, ellos dicen que saben. Ya. Y entonces yo le digo, ¿y cómo es que saben? Pregúntales cómo es que saben. Es que la gente que no sabe de esto piensa que uno induce a las personas a creer algo. Claro. Y es al revés. Claro. Las personas me han inducido a mí a creer algo. Porque son ellos los que cuentan. Claro. po. Ellos relatan la historia. Son ellos los que relatan la historia. Y eso es lo curioso de esto.
Porque al revés del que el que habla por no tener la experiencia no sabe. Claro, O no tiene la experiencia, no sabe. claro, y la gente a veces lo toma como la hipnosis, más que nada. Es como que piensan que uno Te lo hacen va a creer. dormir y que, Sí. que va a estar como acostado durmiendo y eso no sirve. Sí. Y que te hacen creer algo. Claro, Y aquí son ellos los que me hacen creer. sí. O sea, son ellos los que cuentan la historia. Ujú. A mí cuando me dicen, mira, ¿y cómo tú me vas a decir lo que yo tengo que ver? Yo le digo, no, tú me vas a contar lo que tú... Y Claro. como que nos chocan la idea. Claro. En realidad, la parte consciente, la parte racional, como que no entiende por qué está ocurriendo esto. ¿Te fijas? Sí. Es porque no es algo racional. Es más, para algunas cosas no hay palabras cómo explicarlo. ¿Ya? Porque no existe el lenguaje. Es como que hace 30 años tuvieran hablado del Wi-Fi, Víctor. Claro. O como hablábamos el otro día, que eres como uno pasa a ser como un Uber, que se lleva al paciente y... Sí, claro, uno lo lleva nomás, uno lo lleva Claro. y el otro es el que cuenta la historia. Sí. ¿Ya? El otro es el que cuenta la historia. Uno lo lleva a ese estado de la conciencia donde se producen estas conexiones y entonces ellos relatan lo que están viviendo. Uno lo llevó y después lo trae de vuelta, Claro. ¿ya? Con un propósito. Con un aprendizaje. Con un aprendizaje, con una reparación Ujú. en ese sentir, con una experiencia que te mostró algo que tú no sabías, que tú no eras consciente. Porque los niños dicen que están ahí, que están con él y que están con ella. Ya. Oh, y eso, ¿qué es lo que hace? Que toda esa incertidumbre que ella tenía respecto de qué pasaba después de la muerte se diluye. Ya. Así de simple. Porque ya sabe, porque ya le mostraron dónde están y ya sabe en qué estado se encuentran. Claro. Y lo vio ¿cuál era el escenario que estaba viendo ella, donde estaban los niños? Mira, lo que ella visualizó, lo que visualiza mucha gente, Ujú. que es dice, está todo verde. Verde. Está todo verde. Y yo le digo, es que yo soy un bufón. Esa es la verdad. Y yo le digo, ¿y las paredes están pintadas verdes? ¿Está todo verde? ¿El cielo está pintado verde? Entonces me dice, no, me dice, está lleno de vegetación. ¿Te fijas? Claro. Pero en el fondo no es por burlarme, es porque ponerlo vuelto para el otro lado, para que al revés de lo que dice la gente, que uno induce a las personas te cuenten lo que ellos están reviviendo, lo que ellos Claro. están viviendo. ¿Te Sí, la fijas? experiencia que están... La experiencia que están Claro. teniendo, que ellos te digan y no en base a lo que tú lo induces, lo que tú le quieres hacer creer, sino que en base a lo que ellos están visualizando Claro. y lo que ellos están sintiendo. Ujú. Entonces es un relato libre, ¿te fijas? Sí. Libre de inducciones. Y eso es bonito. Es bonito porque además es sano, ¿te fijas? Sí. Porque totalmente. no es que tú quieras... Mira, yo me preocupo tanto de que sea así, sano, que en algún momento yo dije, toda la gente que venga a atenderse con problemas del duelo, que venga por ese motivo, Ujú. que se le murió un hijo, se le murió... Yo lo voy a atender gratis. Ya. Y he tomado mucha gente al paso en la vida que los veo, ¿sabes que yo te puedo ayudar? Angustiado, con depresión, mira, yo te puedo ayudar con una meditación, les digo así. Esa es la técnica. O les digo, tengo un ejercicio de respiración, en fin. Pum, y lo llevo. No les digo, para no inducirlo en algo. Claro. Y no les cobro. Porque no hay ninguna pastilla. No hay ninguna pastilla que te ayude en ese proceso. Sí. Y la gente que me conoce y la gente que ha compartido esta experiencia conmigo bien lo sabe. Que es así. Que no es algo que lo estoy diciendo para el podcast, sino que es algo que en realidad ha sido así en mi vida. Porque a mí me ha emocionado mucho. Yo he tenido muchas experiencias. He tenido gente conocida que yo he tenido antes y después llegan sus hijos a atenderse por sus depresiones y aparecen sus papás y sus Claro. papás. Yo he estado ligado a sus propias historias. Entonces ha sido para mí no ha sido tan pasajero, Claro. tan ligero, tan externo, sino que muchas veces yo me he visto involucrado y eso ha involucrado también mis emociones, ¿te fijas? Claro. No, ¿y cuánto sirve? El llegar Además, a eso, verlo, ver a los Además, familiares. además que uno ver- sabe lo que es sanar. Claro. Obviamente, autosanarse. Yo creo Claro. que, ¿sabes qué? Más que sanar, porque yo creo que el alma no está enferma. Yo creo que es la mente la que está enferma. Ah, claro. Es la Claro. mente la que enferma al Sí. ser, no es el alma. El alma te muestra toda la realidad como es. El alma no tiene límites. Claro. Entonces te lleva en ese estado de conexión con el alma,
tú puedes hacer viaje interdimensional, en este caso, hablar con personas que ya fallecieron, ¿te fijas? No importa si son bebés o si son adultos. No, nada. Es que la gente no tiene ese conocimiento también, ese Por es el e- problema. Claro. Claro. ¿Te fijas? Entonces, bueno, yo creo que todo esto hace que la experiencia se torne, entre comillas, mágica, que siempre digo, no hay ninguna magia. ¿No? Es un proceso y algo Sí. que uno desconoce. Uno Claro. viene a reconocer o a recordar, porque si el alma lo sabe. ¿A quién le recuerda? A la mente racional. O sea, Claro. la parte emocional, la parte álmica le enseña al racional. Y entonces ahí se produce esa actualización de datos. Es como una información que tú no tenías, que no existía en tu parte racional, en el lado izquierdo del cerebro, ¡pum!, se implanta. ¿Te fijas? Claro. Con esta experiencia. Sí. Y entonces ya... Pero a la gente le cuesta ¿Qué cosa? el tema de la pena, de la depresión por la muerte de un familiar. Pero por el desconocimiento, Claro. porque si todos supiéramos, si todos tuviéramos esta experiencia, Sí. si todos tuviéramos esta experiencia con personas que han muerto, Ujú. en realidad estaríamos todos felices. Sí, claro. Porque, Pero eso ya ocurre ¿Cuál- cuando uno empieza a ¿cuál es la aprender experiencia de la vida. tuya? Cuenta la experiencia tuya respecto de la experiencia- muerte. La más cercana que tienes respecto de la muerte. Wow. Mi hermano. Ujú. ¿Qué pasó con tu hermano? Mi hermano murió a los 3 años y medio de leucemia. Yo tenía 23, 24, no recuerdo muy bien. ¿Ya? Fue, yo creo que fue un antes y un después, Ya. por lo menos en mi vida. Sí, aparte que fue un momento que yo me fui al sur, a Puerto Montt, Ujú. a estudiar gastronomía y llevaba un mes allá y me informan de que había una enfermedad que tenía Matías, era mi hermano. Sí. Yo no desconocía absolutamente la enfermedad en realidad. Sí. La leucemia y aparte que una es desconocer, yo creo que también un poco me lo maquillaron. Sí. Ya está todo bien, tranquilo, ya estamos ahí vamos a ver las quimios y que todo va a estar tranquilo, quédate allá, no te devolváis, dale con los estudios. Sí. Fue demasiado inquieto en realidad. Sí, muy inquieto estar en otro lado. Estaba con mi familia, con familiares míos, Sí. pero también la preocupación, ¿cachai? Y bueno, pasó que él se recuperó y después al tiempo volvió a recaer. Ujú. Y ahí, bueno, pasó lo que tuvo que pasar en realidad. ¿Qué pasó, po? Él falleció. Ya falleció, Claro, murió. falleció, Es que sí. cuesta, mira, Sí. a la gente le cuesta hablar de la muerte, así Sí. como que, ay, no, es que... ¿Pero qué pasó, po? O sea, morir, ¿qué es lo que tiene? Así como... Claro. ¿Te fijáis? Claro. Y es como que uno le pega con un pescado en la cara hacia la gente, un Sí. bofetazo fuerte. Pero también reconozco que, de cierta manera, creo que igual a veces cuando tenemos... Es que es un tema muy, muy loco, porque a veces algún familiar se enferma, ¿cierto? Sí. Y uno sabe cuál va a ser el tiempo o el final, ¿cierto? Sí. Y uno ya como que se empieza a preparar de esto. Ujú. Pero a la vez también ver sufrimiento en esa persona. Por ejemplo, y ahí tomamos el tema del apego. En mi caso, por ejemplo... Claro, no quieren dejar ir, no, el apego es... aunque esté enfermo por la embarrada, lo que ver vaya al lado. Claro, ver a mi hermana, y más encima que yo iba al hospital y veía a todos estos niños con cáncer, y ahí donde dice, ¡ay, Dios, ¿dónde está? Y lo que me pasó un poco a mí, que renegué contra Dios cuando él murió, y de hecho me metí a la iglesia, estuve yendo en la iglesia, entregué toda mi fe a Dios, no me cumplió con lo que le había pedido, tuve mucho tiempo enojado con él. También era, no enojado, porque no es rencor, pero sí una molestia, porque sentí una fe bonita y que todo iba a resultar. Sí. Y bueno, eso es como armar un castillo y se te desarma, se te derrumba de una forma muy fea. Pero bueno, con el tiempo, después cuando pasó esto y llegan los familiares y se acercan y empiezas a ver todo este dolor, pero también se empieza a recurrir un poco con el amor de la gente cercana. Y ahí viene un poquito lo que algunos le llaman la belleza inesperada, de ver a tus parientes ya, a tus papás, o los tíos, los primos, que ya antes se saludaban solamente de la mano, y ahora después era un abrazo, con un beso. Empieza Entonces el afecto. te das cuenta que Matías o mi hermano, o no solamente ellos, sino que mucha gente viene a eso, Sí. a unir a la A unir a la familia, familia. claro. Entonces ahí decís, ya, como dice el dicho, todo pasa por algo. Mira, que en te- un principio duele decir, Sí.
Todo, siempre hay, claro, es como que todo tiene qué algún frase motivo. más estúpida. Pero después decir como que sí. En realidad, sí. Claro, sí. Mira, fíjate que hice una vez una sesión con una chica que se vio en otra vida. Ya se vio en otra vida y tenía 3 años. Ella tenía 3 años en esa vida. Y salió, bueno, era una chica, una niña de 14 años, Ya. la que atendí. Y estaba como en la época de los 80 y dice que estaba jugando con su hermano, Con su hermano. ¿sí? Y estaba ahí jugando con su hermano y dice que sale a la calle y la atropellan. Wow. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Me muero. Y uno, lo primero que se le viene a la mente y lo que la gente escribe en los autos cuando despide a los bebés, dice, ese angelito, Ujú. o un adiós al cielo, y una estrella más en el cielo. O sea, siempre lo representan así con los niños, Claro. ¿sí? Porque son personas que no han alcanzado a vivir lo suficiente como para ser personas malas, Claro. personas de... Con más puras. Sí, son como, Claro. como personas más puras. Entonces... bueno, dice, y yo le digo, y mira, ¿y qué pasó con tu misión de vida? Yo le pregunto, ¿Ya? ¿y qué pasó con tu misión de vida? Y entonces ella dice, la cumplí. ¿Y cuál era? Yo le dije, porque murió de 3 años, Claro. ¿cuál era su misión de vida? O mi curiosidad. Entonces me dice, yo vine a hacer que mis padres amaran a mis hermanos, a sus otros hijos. Ya. ¿Y qué es lo que Wow. ocurre? Claro, porque ¿qué es lo que ocurre con una madre que pierde un hijo? ¿Qué pasa con los otros? Quedan un poco de lado, yo creo. Y yo creo un rato. Sí. Un rato nomás. Po. O también puede pasar lo contrario, que Sí. se quedan más. Sí, Sí. sí. Hay como, porque no quiere perderlos, porque siente que todo el amor que le pudo haber dado a ese hijo que perdió, Claro. se lo tiene que dar a estos otros, Sí. a los que quedan. Y entonces, que no siempre, yo digo, no existe el absolutismo en esto. No existe el absolutismo, es decir, que no todo tiene una fórmula. Sí. Entonces, en cada persona va a ser un tema distinto. ¿Por qué? Porque tú ya dijimos, mira, cada uno viene a aprender diferentes cosas y viene con una misión distinta. Cada uno viene a hacer una labor distinta en esta vida, a complementar esta existencia con algún rol. ¿Te fijas? Claro. Y entonces, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente ella hizo lo que venía a hacer. No fue que se fue y dejó su labor De lado, botada o que claro. quedó a medias o que no alcanzó. Sí, lo hizo perfecto y a la perfección. Era eso. Entonces, claro, entonces a veces cuando fallecen niños, mira, fíjate que voy a contar una situación cortita. Atendí una vez a una chica que tenía un hijo con discapacidad. ¿Ya? ¿Ya? Un niño que participaba de la Teletón, del programa de la Teletón, porque lo único que hacía era abrir sus ojitos. Ya. No se movía, no hablaba, no gesticulaba, nada. Y entonces, alimentaba por sonda y por el estómago, una sonda gástrica, y le metían ahí el alimento. Ya. Entonces, ya tenía como 6 años y lo tenían que operar, creo que de la columna. Y entonces viene y dice, bueno, esto fue antes de la pandemia y eso, fue hace rato, unos 5 años atrás, puede ser. Ya. Y entonces viene y me dice, y dentro de todo, le preguntamos al niño, o sea, llegó un momento que se conectó con él y le dice si acaso era conveniente que lo operaran. Ella tenía mucho miedo de que lo operaran. Ya. Entonces le dijo él que no era necesario porque él se iba a ir, se iba a morir. Wow. Y dice, ¿y qué es lo que está? Y yo le digo, pregúntale qué está esperando. Entonces dice que está esperando, bueno, dentro de todo eso, dijo que venía a ocupar a ella, a su madre, Ujú. por las emociones que ella tenía. Venía a ocuparle como la atención, Ya. para que como una distracción. En realidad, toda la familia vivía en función del niño, pues, Claro. ¿te fijas? Entonces, la abuela, la tía, el abuelo, ¿te fijas? Todos vivían en función del niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, pues cumplió la misión que venía a hacer y dice, sí, estoy esperando que mi hermano, que tenía un hermanito que estaba sanito,
fuera más autovalente Ya. y entonces iba a partir. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para eso? ¿Insidiosa? ¿Cuánto tiempo? Dijo 6 meses. 6 meses. Entonces, claro, tú hiciste el gesto así, y mucha gente dice, oh, qué terrible. Entonces, cuando falleció, el abuelo era amigo mío. Ya. O sea, no es un amigo mío, muy querido. Le manda su saludo a él. Yo sé que él ve todo esto y le va a hacer ruido lo que estoy Claro. hablando. Una experiencia linda, una experiencia linda. Y entonces me dice, a los 6 meses, ¿adivinas lo que ocurrió? Po? ¿Pasó lo que tenía que pasar? Falleció. Po. Wow. Falleció el niño. A los 6 meses falleció. Entonces yo voy a ¿Cuál es el mensaje? a su velorio. Yo voy a su velorio. Mira lo que te voy a decir. Yo voy a su velorio y aparece la madre del niño. ¿Ya? Y cuando yo me bajo, yo no voy a los velorios. No me gusta ir a los velorios porque yo tengo otro concepto de la muerte. No, a mí tampoco me gusta ¿Qué? los velorios. Pero no me gusta por la pena y la cosa. No me gusta porque yo tengo un concepto distinto al de la gente. Yo me pongo feliz con la muerte. ¿Te fijas? Porque Sí. es un ciclo nuevo de la Claro. vida. No se acaba. Y para mí, no se acaba la existencia con la muerte física. Para mí, la existencia cambia y nuestra propia existencia se traslada a otro plano. Sí. ¿Cachai? O sea, te fijas que del Claro. alma, o sea que el alma se traslada a otra dimensión, ¿cierto? A otro plano, y entonces ya no estamos en este plano terrenal, porque lo que queda en este plano terrenal es el cuerpo, El cuerpo que físico. lo que enterramos en el cementerio, Sí. o lo quemamos y se va en una ánfora para la casa, o lo dispersan por ahí en algún lado. Eso es lo que entendemos por el cuerpo. Pensamos, la mayoría piensa de que yo creo que no, la mayoría no piensa eso, que la vida se acabó ahí. Yo creo Claro. que la mayoría sabe que hay una vida más, pero no saben cómo es. Claro. Y Entonces- tampoco no saben cómo afrontar esa situación. Sí, claro, pero por desconocimiento. Claro, se llenan Esto- de pena y, wow, es muy triste y lamentable. Y en realidad no saben el trasfondo de lo que, si en mi caso, mi abuela murió hace poco, Sí. imagínate, y toda la familia llorando, Mm. y yo me sentía como feliz. O sea, igual era una tristeza de no verla más, pero viendo que ella ya se había mejorado. Porque eso es lo que pasa. Sí, claro, porque la enfermedad queda en el cuerpo. La enfermedad física queda en el cuerpo Claro. físico. Y el alma se desliga de eso. Entonces, Sí, por eso te digo que el concepto mío es de felicidad frente a la muerte. Una persona que tiene hipertensión, diabetes, que tiene artritis Claro, o limitada, una osteoporosis, limitada, claro, con movimiento limitado físicamente que no se limitada, puede. sí. ¿Te fijáis? O sea, cuando se desliga de ese cuerpo que ya está todo atrofiado por el maltrato que tuvo, Claro. ¿cierto? O por la enfermedad que se desarrollaron por la razón que sea. Mira, tema para otro podcast, cómo viene la enfermedad. Sí. Y entonces, bueno, dice, al final la persona se desliga de ese cuerpo y vive un alivio tremendo. Eso es lo que yo he experimentado y tengo cientos de sesiones guardadas, respaldadas en video y colgadas por ahí ocultas en YouTube. Pero explicarle eso a la gente. No, wow. es difícil. Bueno, por Sí. eso el podcast. Claro. Esa es la razón del podcast, de poder hacer visible una realidad, una Claro. experiencia que se da en los trances. Y del apego también, Sí. que es súper importante, que Sí. mucha gente queda ahí, no lo voy a ver nunca más. Y claro, porque de cierta manera la gente, y bueno, cuando hablo de gente también Sí. hablo de mí, obvio, Sí. pero uno tiende como a extrañar el tocar a la persona, Sí, la materia. el po. olor, La materia. Y el escucharlo, ahí es el donde tenemos que sentirlo, claro. nosotros tenemos que hacer ese Entonces, cambio. cuando ya no es tanto eso, pero queda el más importante, que la gente a veces no se da cuenta. Y eso es el amor. Si tú amas a alguien, aunque esté acá o esté en la China o en otros planos, Sí. siempre tiene que estar ahí, intacto. Bueno, eso no va a cambiar. Depende de cada persona en Claro, realidad. Pero claro, o sea, cómo es la existencia y qué pasa después de la muerte nos Y lo- permite tener otro concepto. Claro, y lo otro es cuando es como que invocan a los muertos. A veces como, ay, pero ayúdame esto, Bueno. cuídame, que aquí, que allá. Y a veces, muchas veces, ha pasado que no sé, que nace un niño en la familia y se murió la abuela o una niña y le ponen el nombre de la abuelita. Sí, el karma.
y el niño tiene que cargar con el nombre de la abuela. El resto. ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo encuentro absurdo. ¿Y cómo a ti te pasó, Ernestino? Ernestino del Carmen. Entonces, y lo toma como un orgullo, ¿no? Voy a ponerle el nombre de mi... Y de hecho trascienden, por ejemplo, Sí, no sé, bueno. el abuelo se llama Juan, el hijo se llama Juan, Sí. el nieto se llama Juan, y es Sí. una cadena y... No, sí, digo, y no para. ¿qué les pasa? Bueno, a la gente le falta conciencia, por eso es importante ayudar a que la gente se haga consciente de cómo es la realidad y cómo todo esto se ve, cómo esto nos afecta, el Claro. ser inconsciente, el no saber qué es lo que ocurre. Y aprender a afrontar, yo creo que es Bueno, superimportante. déjame terminar con esta historia, Sí, porque dale. tengo 2 historias pendientes. Wow, vamos. La primera de la chica que habla con sus 2 hijos, ¿Sí? ¿cierto? Bueno, yo le digo, mira, dile todo lo que has sufrido tú. Por el apego, mira, ¿Ya? el tema de hoy. Entonces dice ella, mira, dice, en realidad, y yo le digo, dile, cuéntale tú de que todo esto, todo lo que tú has sufrido. Y entonces ella le dice, sí, y se pone triste. Y entonces dice, yo le digo, mírale el rostro a ellos. ¿Ya? Y dice, se ponen tristes también. Y yo le digo, ¿y tú quieres que ellos sigan sintiéndose así? Entonces dice, no. Entonces comprométete a un cambio. ¿Qué te dijo? Y sí, y bueno, ahí ella se comprometió con ellos a cambiar su actitud, a cambiar su sentir, porque ya vio qué es lo que había. Claro. ¿Te fijas? Entonces, bueno... Hubo un aprendizaje también de por medio. Sí, claro, siempre hay un aprendizaje. Uno siempre aprende de las situaciones, de los errores que uno comete, del desconocimiento, de todo lo que ocurre. Uno debiera estar aprendiendo, debiera uno estar consciente todo el rato, observándose a sí mismo y observando al resto para poder entender cómo funciona esta realidad. De ser consciente de lo que está pasando. La segunda historia, la chica, que su hijo que lo iban a operar, que dice que no y que finalmente dice que se va a morir en 6 meses y que Claro. falleció. Cuando fui a su casa al velorio, apareció ella. Po. ¿Ya? Y la veo y me dio un tremendo abrazo. Y me dio las gracias. Te dio las gracias. Sí. Bueno, la tristeza lógica de ver al niño partir, pero también es muy consciente de que eso iba a ocurrir. Entonces no la pilló así como de improviso, Ya. de no saber qué hacer, no, porque ella sabía de hacía 6 meses de que eso era una probabilidad. Wow. Sí. Y que eso en el trance ella recibió esa información y nada, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Entonces, eso es lo importante de trabajar en los trances hipnóticos, Víctor, de poder y toda la gente que entienda de que no se trata de cosas mágicas, solamente son experiencias que nosotros no somos conscientes de que se pueden dar. ¿Te Claro. fijas? Que son oportunidades que se dan para poder reparar dentro de uno, para poder entender la existencia, como decir, por qué hemos tenido la vida que tenemos. Y yo digo una frase, descubrir quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Claro. Cuando Sí. logramos eso, la vida se nos hace mucho más Sí. Entender tranquila, de más que, llevadera. entender de que todos tenemos que irnos de algún momento. Claro. O sea, lo único seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte. Claro. Y cuéntame, de esta experiencia, cuando ocurre la pena en el paciente, cuando le afecta mucho este tema del duelo, ¿esas emociones tú alguna vez las has intentado manejar con... Lo que pasa es que, mira, hay varias técnicas para trabajar las emociones. ¿Ya? como para sacar esta maldición, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos esta escuela que es Multiespacio Origen, que es una escuela de la conciencia en el fondo. Claro. Ya, una escuela de la conciencia. Es una escuela del ser, de descubrir quiénes somos, de qué estamos compuestos y cómo podemos detectar las alteraciones Claro. de nosotros.
Y energéticamente también ocurren cosas. Y a través de la energía nosotros podemos decodificar lo que a la persona le está pasando. Por ejemplo, con radiestesia, poder identificar, medir y cuantificar Ujú. cuáles son los factores que están incidiendo en los desequilibrios de la persona, que lo están llevando a la enfermedad. Ya. O una depresión, en fin. Sí. Entonces, cuando encontramos esta instancia en que el duelo es el factor que está desencadenando una depresión o simplemente una enfermedad Claro. física. La ¿ya? emoción, claro. Claro, y vemos que la emoción es el factor principal que está incidiendo en esto. Entonces, existe la posibilidad, y yo lo he visto en muchas formaciones de gente que hace cursos, y tiene pena, saquémosle la pena así con el péndulo para este Claro. lado, o con este péndulo, échele tal aceite y así, y póngale tal símbolo. Ok, si esta vida, dijimos en un comienzo, venimos a aprender de las emociones, ¿será conveniente quitarle La pena. la O sea, pena? la emoción. ¿Qué va a aprender la persona de la Nada, emoción? absolutamente nada. Entonces, por eso es súper importante, en este caso del tema de las regresiones, que la gente vea de dónde vienen las emociones, Ujú. poder limpiar un poco esto, Sí. aprender Sí. y trabajar. ¿Se la saco yo? De Claro. nuevo pregunto. Sería un daño. Entonces, ¿quién es el curandero? Mira, yo escuché una frase que decía, el chamán nunca dice que es chamán. Claro. El chamán te lleva a descubrir que el verdadero chamán eres tú mismo para Exacto. ti mismo. No Sí. hay otro chamán para ti. Claro. El chamán te guía a que tú seas tu propio curandero. Claro. ¿Ya? Entonces, Y eso lo encuentro muy lindo. claro, Sí. y, cuando descubrimos eso nos damos cuenta que somos libres, que no dependemos de nadie ni de nada, Claro. que no dependemos de ninguna cosa, de ningún artefacto, de ningún aparato, de ninguna cosa para lograr nuestro equilibrio. Lo que pasa es que la realidad es súper insidiosa. Por ahí decía una frase que la realidad es como un mal sueño, pero repetitivo, Repetitivo. ¿sí? Que comienza cada vez que abrimos los ojos. Ya. ¿Habías escuchado eso antes? No. Ya. No. Es como una pesadilla que parte cada vez que abrimos los ojos y despertamos. Es como que el dicho, venimos solamente a sufrir a la vida, algo así. Alguien me dijo, yo le digo, ¿a qué crees tú que venimos a puro sufrir? A puro sufrir. Bueno, ese es el concepto que hay personas que tienen que en realidad no han entendido todavía por qué les ha pasado la vida que han tenido difícil, con todas las dificultades que han tenido en su vida personal. Y entonces no saben por qué han venido solamente a sufrir, no encuentran la salida. Y eso es lo que nosotros queremos, mira. Claro. Eso es lo que nosotros queremos contarle a la gente, de que en el fondo nosotros queremos ayudarle a decir que, mire, dentro de usted hay una ventana o una puerta de salida o una ventana para que entre la luz dentro de usted. Que no crea que nosotros también tenemos la solución. Nosotros sí podemos ayudarle, pero en realidad la solución está dentro de Claro. usted mismo. Trabajo personal. Y la persona que le puede ayudar a encontrar ese camino que es hacia adentro, Ujú. que es hacia el interior. ¿Ah? Sí. Pero que no, cuando alguien le quiera vender algo que le va a solucionar su problema, no le haga caso, salga corriendo. Claro. Porque en realidad el camino es propio. La realidad, perdón, Víctor, la realidad te va a empujar. Si tú le escapas, la realidad te va a empujar a ¿Y de qué forma escapamos? bueno, Yendo al bar, yendo a la disco. de diferentes Ah, maneras. Tomándose un trago, fumando Sí. droga. Bueno, puede pasar muchas cosas que Consumir, claro, no consumir. solamente fumando, jalando, inyectándose, No, hay un montón de drogas, comiendo el azúcar, la grasa. Consumiendo televisión Sí. mucho tiempo. Tratar de sentir estímulos que te disocien de la emoción que estás tú viviendo. De escapar, yo creo. Del pensamiento recurrente que estás teniendo que te lleva al sufrimiento, ¿te fijas? Claro. Y aunque te vaya, hay mucha gente que dice, no, me quiero viajar, estoy chato, quiero irme a la China o ir al Caribe, o quiero ir para allá y para acá. Pero el problema siempre va a estar ahí, porque el problema es emocional y psicológico. Entonces, el problema es emocional. Y he Claro. visto mucha gente que, por ejemplo, que como tú dijiste, mira,
la gente escapa de diferentes maneras. A través de la comida, a través de las drogas, también a través de los viajes hoy día, ¿no? Claro. Mucha gente quiere, no, quiero viajar, necesito desestresarme un poco, dicen, quiero viajar. Claro, irme lejos. De una forma bonita. Y es como, no, para encontrarme con gente como que viviera sola o solo en el desierto, ¿te fijas? Claro. Pero ese es el sentimiento que la gente tiene, po. Sí. La soledad, ¿te Claro. fijas? Sí. Entonces, pero ese es un sentimiento, no es lo que realmente está ocurriendo. Claro. Y es que la gente desconoce que el viaje importante, el viaje es hacia adentro. A conocerse uno, a explorarse, al Claro. ver por qué le pasa lo que le está pasando, al tomar sus emociones, sus pesadillas, sus cosas buenas, sus cosas malas, su diablo que pareció. Y de hecho pasó mucho en el tema del COVID. ¿Cómo de crees la tú que pandemia. la gente, claro, porque la gente se Claro. vio encerrada en el espacio, un espacio Estar en su pequeño. casa encerrado sin poder salir a la discoteca, a Y lo- un y lo- bar, a cualquier lado. Eso y los que compensaban la soledad. Los Sí. que compensaban la soledad con los amigos, con el trago, con los bars, con la discoteca. Claro. Qué tormento dentro de sí Sí. mismo. O sea, ya el encierro no poder producir económicamente. Imagínate si a eso le suma la emocionalidad que eso Sí. genera. Es que te encontráis con tus demonios. Te encuentras con tus demonios. Claro, tal y cual. con toda tu locura mental que antes Sí. la desviabas saliendo con los amigos. Viendo y acá- pornografía. Y hay, Claro, hay también, muchos. claro. Entonces después encontrarse en tu casa, mucho, imagínate, encerrado. estar con los hijos, que no estaban acostumbrados a estar todos los días con los hijos, se volvieron locos. Sí. Y empezaron a conocer a los hijos también. Qué loco, oye, mira Sí. lo que dije. Porque fue como, mira, como hay gente que compensa su soledad, dije la pornografía. Ujú. Y yo dije, claro, porque hablábamos del carrito, porque hablamos del azúcar, de la grasa, ¿cierto? Del Sí. cigarro, de la droga. Para todo eso hay que salir. Claro, Pero hay gente que lo hace con el sexo, también. pero no tienen pareja. Ya, ¿Y cómo lo hacen? Con la prostitución. también. Qué loco. Buscando el cariño. Claro, pero Claro. ¿te fijas? Que buscando el cariño, el placer, el gusto. Pagando. Lo carnal, pero también lo emocional. De Sí. sentirse querido, Sí. sentirse escuchado, sentirse acogido, sentir esa cuestión materna. Sí. ¿Te fijas ahí? Como, Siempre escapando de qué las loco, la emociones. mente como proyecta cosas y cómo te hace buscar compensaciones, ¿te fijas? En los Sí. patrones de conducta. Entonces desarrollamos patrones de conducta en base a nuestras emociones. Claro. De ahí viene. Qué loco. Mira, otro tema para otro podcast. Sí, y quería hacer un paréntesis con el tema que estábamos hablando de la radiestesia. Ya. ¿Qué pasa con la radiestesia en este colegio, En esta escuela. en esta escuela? En esta escuela. En este Sí, colegio. bueno, tenemos diferentes formaciones. No solamente damos terapia, sino que también hacemos formaciones. ¿Ya? Sí. O sea, nosotros formamos dentro de Multiespacio de Origen UNOTEC, un organismo técnico de capacitación, Claro. ¿ya? Que tiene un reconocimiento, ¿cierto? Por el CEMSE, ¿cierto? Estamos reconocidos por el CEMSE, tenemos patente municipal y todas las legalidades que la sociedad nos exige para poder hacer estas capacitaciones, enseñarle a la gente y que la gente cuente con un certificado. De Claro. eso, que eso Importante. de a poco en el área de la salud ha ido entrando. Sí. Fíjate que la acupuntura ya está reconocida. Entonces, sí, tenemos una formación de años con la flor de Bach. Pero ahora, esta semana, tenemos una formación de radiestesia. Este fin de semana. Sí, de conocer en relación a la energía, ya les dije, de cuantificar, de medir, de identificar, ¿cierto? De transmutar, de mover energía. ¿Ya? Y eso aplicado aquí, a la búsqueda de agua, minerales, de metales, de buscar el por qué esta persona está enferma, o esta planta, o este perrito. Claro. O sea, todo de canalizar el psiquismo, meditaciones. Es un curso bien completo. Es una formación de 12 horas. Es intensivo, ¿cierto? Sí. Que tiene 3 horas online el viernes, El viernes. de 19 a 22 horas, hora Santiago de Chile, más el día sábado tiene 9 horas que son de formación presencial, teórico-práctico. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí enseñábamos un poco de geometría sagrada, de psiquismo y de mentalización. Y entonces entregamos material, ¿cierto? Dentro del valor de la formación
hay un material, péndulos, ¿cierto? Que se entregan en el curso. Todo incluido. Sí, está incluido. Lo traemos de la India. Qué bonito, ¿no? Sí. Sí, no es chino. Sí, no. Yo tengo mi péndulo. Todo súper intencionado, ¿cierto? Viene de la India. Nuestro proveedor, traemos de allá todo. Yo mismo importo de allá de la India, sí. Lo pido y me lo envían. De hecho, a veces le entrego con el envoltorio, así el periódico de la India, así Claro. envuelto. Qué bonito eso. Con letras de la India. Sí, claro. Sí. Y entonces, bueno, la formación es este viernes y sábado. Ya son 12 horas en un curso de radiestesia. Claro, radiestesia. ¿Y para las vacaciones? Y tenemos otra formación que es de hipnosis y regresiones, para formar terapeuta en hipnosis y regresiones, que empieza el día martes 13. Martes 13. Sí, de junio. Ya. Ahora, La próxima el semana. martes de la próxima Ya. semana comienza esta formación de 14 clases. Son 12 clases online de 3 horas cada uno, de 19 a 22 horas. Nivel 1, ¿cierto? Nivel 1, Nivel. ¿cierto? Más 2 clases presenciales que son de todo un día, que en total forman 54 horas, creo que son. Ya. Y esta formación te permite practicar teórico-práctico. Hacemos online, hacemos incluso prácticas, pero además tenemos 2 días que está en la mitad y al final, la última final. clase con la certificación. Entonces lo hacemos presencial, es una modalidad como híbrida, Claro. presencial y online. Tenemos personas de diferentes países que participen en la formación y de otras ciudades, no necesariamente Santiago. Sí. Como eso online permite eso, ¿te fijas? En la Sí. formación del Más fácil. curso de hipnosis y regresiones. Sí, y como tiene tiempo, te da tiempo para practicar, corregir. Por ahí le enseñamos a cómo subir los videos para poderlos compartir entre nosotros, poderlos evaluar Claro. y eso. Y les damos una certificación, un diploma, pero también una certificación que lo certifica como terapeuta con un programa. Está todo súper estructurado. Bien. Y se vienen las vacaciones de invierno de los niños del colegio en Chile. Y entonces la primera semana de julio que hay estas vacaciones, tenemos 2 talleres. Uno de jabones, elaboración de jabones jabón. naturales para niños. O sea, el taller es para niños, los jabones son para todos. Ya, esta formación es para niños desde los 5 años en adelante. Y entonces aprenden en esta formación a la elaboración de jabones naturales. O sea, podría participar yo también. Tienes el porte, pero no tienes la edad. Ya Estoy está en la pasado. adolescencia. Y luego viene un taller de Reiki para niños también. Qué genial. Sí, de Reiki para orientar a los niños, para llevarlos a canalizar, a mentalizar y a canalizar energía con las manos, con la mente, con símbolos. ¿Ya? Entonces, es un taller súper bonito que lo dábamos antes en San Antonio, Multiespacio Origen San Antonio, pero ahora que tenemos este espacio aquí en Santiago de Chile, que prontamente tiene un albergue también, vamos a hacer como un albergue para gente que venga a otros países se pueda alojar estando con nosotros y entonces que venga a los cursos y tenga esa facilidad. Claro. Y entonces, bueno, va a ser esta formación. Y para la información de los valores. Sí, mira, para todo eso hay que meterse en la página www.simplementenatural.cl. Bien. Ya que es la página original donde promocionábamos antes los cursos, donde promocionábamos algunos productos que también teníamos para la venta, pero principalmente en la página simplementenatural.cl, también en las redes sociales, ¿cierto? Ahí tenemos los talleres, los tenemos publicados ahí, en Multiespacio Origen, así se llama, el Instagram, el Facebook, y también en mi Facebook y en mi Instagram, Michel Ortega Arancibia, Claro. y Mariela Piticona también. Bien. Mariela Piticona, que es otra de las personas que imparte, que es la que va a impartir ahora los talleres de niños, porque ella está especializada en niños. Ella ha trabajado con niños de las aldeas, o sea, niños que están en hogares de menores que la justicia le ha quitado a los padres la tuición de sus niños que han estado huérfanos también. Claro. Sus padres están presos, están muertos, ¿cierto? Entonces esos niños quedan ahí a resguardo del Estado. Y entonces Mariela ha trabajado con muchos de esos niños, tiene mucha experiencia sabe mucho respecto de los niños. Además ella es profesora, entonces tiene la afinidad para poder trabajar con niños. Es la persona más idónea que tenemos para trabajar con niños.
Perfecto. Así que, bueno, está bonito, sí, es bonita Sí. la vida, llena de estas experiencias, y invitamos a toda la gente, pero no se olviden también de ponerle me gusta, de seguir nuestro podcast en Sí. Instagram, perdón, en Spotify y también en YouTube, como Michel Ortega Arancibia en mi canal de YouTube. Ahí publicamos también el podcast con una mejor calidad que Spotify, que le baja la calidad a la imagen, pero en Spotify tú lo puedes escuchar tranquilamente, el audio, y Claro. ir conduciendo. O sea, verlo y escucharlo, sí, en genial. tu caminar, o ahí en el metro, en fin, en un viaje, en cualquier parte del mundo tú puedes En el escuchar auto. nuestro podcast, pero queremos que por favor se suscriban y que lo sigan para nosotros tener el feedback de que cuánta gente está interactuando con nosotros, que le está sirviendo, o por lo menos que nos escucha. Por último, ponga los escucho. Claro. Eso es todo, ¿no? O alguna crítica. Sí, claro, también. sí. Sí. Lo importante es saber, porque mucha gente me habla, pero ninguno me lo hace saber, sino que a veces me habla por interno y me dice, oye, ya que yo sigo, o a veces me encuentro con gente en la calle y me dice, oye, y yo te sigo, y me sigue, ¿dónde? Si veo todas las publicaciones, me encantan tus videos. Y digo, pero ¿por qué no le pone me gusta? Claro. Porque yo no me entero. Yo camino haciendo cosas, subiendo reels, subiendo publicaciones, subiendo videos, para que la gente expanda su conciencia, Sí. pero la gente no me dice ni hola, po, ¿te fijas? Entonces, por lo menos eso, para poder saber y para poder motivarnos también a que esto se siga haciendo con ganas. Claro. Porque le hemos echado harta gana a esta cuestión. Sí, y también si quieren hablar de ciertos temas Exacto. claro. Sí. Sí. ¿Te parece? Me parece. Nos vemos en el próximo podcast. Ya vamos a hablar de otro tema en el próximo ¿Cuál podcast. será ese tema? Y dejémoslo como sorpresa, ¿te Sí, parece? Para sí. que nos vean, para que nos sigan, nos busquen y sigamos compartiendo. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. En el próximo episodio, Sí, el número Multiespacio, 3, el podcast de Multiespacio Origen y el despertar de la conciencia. Nos vemos entonces. Bye. Chao. Estén bien. Chao.